por ahí los recursos y vamos a hablar sobre los modos excepcionales, dicen algunos autores, de terminar el proceso. Algunos otros los denominan como modos anormales de terminar el proceso. Cada uno de los autores pues tiene sus diferentes formas para describir a las diferentes formas en que también se puede terminar el proceso. Y vamos a cambiar una forma de pensar. Dice que los modos excepcionales de terminar el proceso son aquellos que finalizan antes de sentencia, lo que no es cierto, puesto que algunos de ellos, como vamos a ver más adelante, pues sí finalizan en sentencia. Muy bien. Arranquemos entonces, vamos con una breve presentación que les he hecho sobre estos temas, sobre lo más importante, por supuesto, de esta temática. Muy bien. Bien. Como les decía, no siempre el proceso debe llevar el mismo camino, debe llevar la misma, diríamos, dirección normal, y por razones de interés social, por razones de economía procesal, por razones de interés de los litigantes, la ley pone a la disposición de estos algunas soluciones para el conflicto. Y vamos a comenzar a ver algunos de ellos. En la presentación he tomado algo de Nájera Farfán, de Aguirre Godoy y propio. El primero de los elementos que nosotros solemos encontrar como forma de que se finalice el proceso es a través de la conciliación. La conciliación, ¿verdad? Que dice: cuando hay avenimiento de las partes, se fraccionará acta haciéndose constar esa circunstancia y se dictará la resolución dando por concluido el juicio. ¿Qué es la conciliación? Bueno, podríamos decir, estimados jóvenes, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, consiste en una declaración de voluntad de quienes son parte en un proceso, por medio de la cual acuerdan zanjar sus diferencias. Es importante hacer ver que la conciliación no es reconocimiento de pretensiones, sino más bien una afirmación mutua entre las partes con el fin inmediato de rehuir, dicen los autores, a gastos, molestias que pueda ocasionar el proceso, de no correr el riesgo de una sentencia desfavorable. Conforme nuestra legislación, pues no puede considerársele de otra manera, porque tiene por causa eficiente una demanda y no la amenaza o perspectiva de una demanda. Se evita un proceso largo, se evita que éste continúe, etc. Es importante hacerles ver, mis estimados jóvenes, que la conciliación en el sistema procesal guatemalteco civil está contemplado como un acto dentro del proceso. Muchas legislaciones alrededor del mundo, como Argentina, Uruguay, Colombia, tienen la conciliación
como un acto preparatorio del proceso, en donde primero hay que ir a una conciliación y luego ya se puede iniciar el proceso. Debe intentarse esta. Ojo que estoy hablando de las legislaciones extranjeras. Debe intentarse esta como un requisito previo para poder darle trámite a una demanda. Entonces, así lo dicen algunos de los autores. En cuanto a nosotros, quizá por la política procesal, quizá por la manera en que está constituido nuestro código, no funciona de esa manera. Hay que tener la conciliación como un elemento procesal ya iniciado el litigio, el proceso. Es una conciliación en juicio, dicen los autores, y pues que es siempre un instrumento que va a estar en el proceso para poder determinar o tener una salida alterna al asunto. ¿Cuál será la naturaleza jurídica de la conciliación? Hay dos opiniones bastante encontradas. Una de ellas considera como un acto netamente procesal y la otra como un acto contractual. ¿Por qué razón? Dicen. Bueno, es procesal por su origen y efectos. La conciliación es un acto procesal, dicen, porque tiene en el proceso su origen. Es una de las razones del proceso, ¿verdad? Buscar una solución a los conflictos. Y es contractual, dicen otros autores, porque se realiza mediante una declaración de voluntad, que genera vinculaciones jurídico-materiales entre las partes. Es decir, no se puede llegar a una conciliación si no hay un acuerdo de voluntad de las partes. A mi modo de ver, la conciliación tiene ambas características. Es decir, es contractual porque emana o deriva de la voluntad de las partes de querer arreglar el conflicto. Y es procesal porque se encuentra regulado en el código correspondiente. Entonces, tiene esa doble connotación para que no existan las opiniones encontradas que tiene la mayor parte de los autores. ¿Y cuál es la clasificación? Bueno, voy a tener por acá mi código. Fíjense que la mayor parte de los autores no clasifica la conciliación. Pero su servidor, pues sí se atreve a hacer una clasificación de la conciliación. Quizá habría que pulir algunos de los conceptos que tengo acá, pero es mi forma de pensar. Por ejemplo, encontramos por el tipo de juicio en voluntaria y obligatoria. ¿Por qué hago esta clasificación? Porque la conciliación va a operar de una manera distinta según sea el tipo de juicio en el que se realice. Por ejemplo, la conciliación voluntaria la contemplamos en el artículo 97 de nuestro Código Procesal Civil, en donde dice, los tribunales podrán es opción. Cuando en nuestro código encontramos la palabra deberán, es obligatorio. Cuando dice podrán, es optativo. Entonces, se hace voluntario. Podrán de oficio o instancia de parte citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Entonces, acá, esta es una conciliación del tipo voluntario.
Si quieren, la hacen. Y si no, pues no la hacen y no pasa absolutamente nada. No se vicia el proceso, por ejemplo, un ordinario, un sumario, incluso un ejecutivo, en donde no se realice una conciliación. Uno no podría decir, por ejemplo, en este juicio ordinario no hubo una fase de conciliación, hay violación de procedimiento. No, porque es voluntario, es una opción a las partes, en donde el código les dice, oigan, señores, tienen todo el proceso, hasta antes, como dice el 97, en cualquier estado del proceso. Oigan, tienen este instrumento para poder arreglar. Pueden arreglarlo. Bien. Entonces, ese es un tipo de conciliación voluntaria. Pero también hay una conciliación que es obligatoria. Y para ello nos vamos a ir al artículo 203. En el artículo 203 encontramos bajo el epígrafe de conciliación lo siguiente. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. El artículo 203 es del proceso oral. Y entonces, acá, la conciliación es una parte integrante del proceso. Sí o sí se debe realizar. No se puede llevar a cabo un juicio oral sin que exista conciliación, la fase de conciliación. En el procesal civil 2 se nos enseñó que en la etapa del juicio, luego de la verificación de las partes, el paso inmediato es la conciliación. Entonces, en ese sentido, acá se vuelve procesalmente obligatoria. Entonces, aquí podemos ver ya una diferencia en la clasificación de las voluntarias y de las obligatorias. Por su extensión, o podría ser, más que por su extensión, por la pretensión que resuelva, podría ser, ¿verdad? Total o parcial. ¿Cuándo es total? Pues la conciliación es total cuando de ella se arreglan todos y cada uno de los puntos litigiosos. Y por lo tanto, el proceso se termina. Eso también lo encontramos en el artículo 203, segundo párrafo, cuando dice lo siguiente. Si en la primera audiencia se avenirá a las partes proponiéndoles fórmulas de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren. Eso se concatena con el artículo 97, segundo párrafo, que dice, si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal. Y a continuación se dictará la resolución declarando terminado el juicio. Y es parcial, y la conciliación es parcial, cuando solo se aceptan algunas de las pretensiones de las partes. Y dice el artículo 203, último párrafo. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las pretensiones o peticiones no comprendidas en el acuerdo. En ese caso, lo que sí se arregló queda documentado en acta y en caso de incumplimiento, pues es un título ejecutivo para poder iniciar otro proceso. Por lo que se pretende, por la pretensión pueden ser positivas y negativas. Y ustedes dirán, ¿cómo así una conciliación negativa? Es de acuerdo a la pretensión. ¿Qué se pretende cuando se concilia? Pues arreglar la litis, arreglar las pretensiones. Y entonces yo la divido en positiva y negativa. Son positivas todas aquellas que se dan en los juicios orales, sumarios, ordinarios, etc. Por ejemplo, en una pensión alimenticia, la persona está pidiendo, mire, quiero 1,000 quetzales, y el otro ofrece 700 o 500. Y luego de una conciliación se llega a
700, por darles un ejemplo. ¿Qué sucedió ahí? Hubo una conciliación positiva porque se aceptó la pretensión del actor, que era pedir una pensión, y se aceptó parte de la pretensión del demandado, que era dar cierta pensión. Entonces, eso se ve como una actividad positiva. Pero también las hay conciliaciones del tipo negativo. ¿Por qué lo digo yo como negativo? En el artículo 428 encontramos la junta conciliatoria. Y dice que el juez va a citar a las partes a una junta conciliatoria, señalando día y hora para que se verifique. Esto es dentro del juicio, no, ni siquiera es juicio, las diligencias voluntarias de divorcio por mutuo consentimiento. Las partes deben de comparecer auxiliadas por diferente abogado. Muy bien. Previa ratificación de la solicitud. ¿Qué quieren? ¿Cuál es la pretensión en un divorcio por mutuo consentimiento? Pues acudimos ante el juez porque queremos divorciarnos. Esa es la pretensión. Se quieren divorciar. Sin embargo, en esta conciliación dice, el juez les hará las reflexiones convenientes a fin de que continúen con la vida conyugal. Y si aceptan, se termina, se acaba, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante. En esta conciliación, el juez no va a venir a decirles, usted quiere esto y usted quiere esto, concilian. No pueden conciliar porque es lo que quieren. Entonces el juez viene al revés a decirles, no muchacha, no se divorcien, hombre. Sigan ahí con el yugo, sigan en prisión perpetua. Y los convence, desisten de su pretensión y se termina el juicio. Entonces es una conciliación negativa. Y una última de las clasificaciones que está por ahí es por quien las pretende, por las partes y de oficio. ¿Cómo así? El artículo 97 es claro en definir que la conciliación pueden pedirla a las partes en cualquier etapa del proceso, pero también le da facultad al juez de oficio para que la plantee. En nuestro medio forense, la conciliación de oficio es poco o nada usual, porque pareciera ser como que el juez tiene interés en que en algo ahí, ¿verdad? Y no lo vería con muy buenos ojos el medio forense. Fíjense que ese juez cita conciliación. ¿Qué pretenderá ahí? ¿Qué onda? Entonces, no se da de esa naturaleza. ¿Y cuál es el procedimiento de la conciliación? Pues es muy sencillo. Primero tienen que verificarse la presencia de las partes. Este es un acto en donde sí o sí tienen que estar las partes. No puede existir una conciliación con ausencia de una de las partes. No hay una figura que diga, si una de las partes no llega a la conciliación, se tendrán por aceptados. No, nada que ver, ¿verdad? Se hace sí o sí, están las dos partes. Si no, no. Luego viene la proposición de fórmulas ecuánimes. ¿Por quién? El juez es aquel que personalmente debe de emplear los medios de convencimiento y persuasión que estime adecuados para lograr el avenimiento de las partes. Pero ¿qué pasa? En muchos casos, los jueces no se meten a hacer fórmulas ecuánimes. ¿Y por qué razón? Porque son temerosos de la ley del organismo judicial, que de cierta manera limita esta facultad al indicar que
Los jueces no pueden externar opinión en el asunto en el que intervengan. Y si el juez dice, mire señor, yo creo que una buena pensión serían 1,000 quetzales. ¿Qué le parece? El otro dice, señor juez, usted ni ha dictado sentencia y hasta externando opinión, lo voy a recusar. Porque una de las causas para poder recusar a un juez es que éste haya externado opinión. Y eso como que ata, limita la facultad del juez. ¿Y qué hace entonces el juez en las conciliaciones? Más cuando estas son de carácter obligatorio. Ser como un mediador. Deja de ser un conciliador y se vuelve un mediador. ¿Por qué? Porque es como una especie de tertulero jurídico que dice, bueno, ¿cuál es lo que usted propone? Esto y esto y esto. Excelente. Ya escucharon ustedes. ¿Qué dicen al respecto? Muy bien. Y así está, ¿verdad? Esa no es la función que en la creación se estableció de la conciliación. Se dijo, señor juez, usted debe proponer esas fórmulas ecuánimes. Sin embargo, mientras persista esa prohibición de la ley del organismo judicial, pues no se va a poder llevar a cabo ninguna conciliación sobre ese aspecto. Desde mi punto de vista, se hace necesario una reforma a la ley del organismo judicial, en donde diga, son causas de recusación, entre otras, el haber externado opinión en el asunto del que se trate. Se exceptúa de esta prohibición las conciliaciones en donde intervenga. Punto. Entonces ahí, nítido, ya los jueces tendrían que ser más proactivos en la solución de los conflictos. Pero vamos a suponer que sí acepta el juez, que sí aceptan, las partes. Las partes dicen, sí, estamos de acuerdo con la conciliación. Lo único que el juez les pide es que esta conciliación, en caso de aceptarse, pues la misma esté con arreglo a la ley, que no vaya a contrariar ninguna disposición legal. Y entonces, si eso se hace de esa manera, pues va a emitir la decisión para terminar el juicio. ¿Dónde se hace esa decisión? Como la conciliación se está documentando en acta, y en el acta, ahí se dice, las partes luego de una conciliación han llegado al siguiente arreglo, Ahí mismo dicta su resolución el juez, dentro del acta. Esta es una especie de híbrido jurídico que se da en la mayor parte de tribunales, porque uno siempre tiene la idea, resoluciones, decretos, autos, sentencias, actos procesales, actas de documentación, notificaciones. Pero aquí estamos hablando de un híbrido. Está el acta y dentro del acta el juez dicta su resolución. ¿Eso es válido? Sí, es perfectamente válido. No hay ningún inconveniente. En la mayor parte de tribunales, esa es la manera en la que se hace, ¿verdad? Porque dice, a continuación se dictará la resolución declarando terminado el juicio. Y ese a continuación es dentro del acta, dice, es el criterio. Lo hacen por economía procesal, etc. ¿Pudiera ser que un juez lo haga de manera separada? Sí, no hay ningún problema, podría ser, ¿verdad? Y una vez firme esta resolución, pues el acta de resolución conforman título ejecutivo para poder iniciar una ejecución posterior en caso de incumplimiento de las partes. En este caso, estaríamos hablando, vamos a ver acá el artículo. Dice,
procede la ejecución en vía de apremio por los siguientes títulos, y el número 7 dice convenio celebrado en juicio. Entonces, la conciliación aprobada es título ejecutivo para iniciar la vía de apremio. Vamos a ver un breve video de derecho comparado sobre la conciliación en otros países. Escuchemos. Hola, bienvenidos a mi canal Apunte de Derecho con María Eugenia Pinilla. En esta oportunidad trataremos la conciliación. Hoy vamos a revisar otra de las formas de resolución de conflictos, la conciliación. Estudiaremos su concepto, regulación y características. Comenzaremos por el concepto. La conciliación es una forma autocompositiva bilateral judicial indirecta o asistida. Es un equivalente jurisdiccional a través del cual se logra la solución de un conflicto suscitado entre partes mediante acuerdo entre ellas, obtenido en un proceso con la participación activa del juez. De acuerdo al profesor Colombo Campbell, es el acto jurídico procesal bilateral en virtud del cual las partes, a iniciativa del juez que conoce el proceso, logran durante su desarrollo ponerle fin por mutuo acuerdo. En materia penal, esta forma autocompositiva bilateral asistida toma la forma de suspensión condicional del proceso y de acuerdos reparatorios. ¿Dónde se encuentra regulada la conciliación? Tiene una regulación expresa en el Código de Procedimiento Civil, artículo 262 y en el 795, número 2. El inciso segundo y tercero del artículo 262 queda regulado de la siguiente forma. En los procedimientos que contemplan una audiencia para recibir la contestación de la demanda, se efectuará también en ella la diligencia de conciliación, evacuado que sea dicho trámite. El precedente llamado a conciliación no obsta a que el juez pueda, en cualquier estado de la causa, efectuar la misma convocatoria una vez evacuado el trámite de contestación de la demanda. Y el artículo 795, número 2, en relación a juicios de mayor o menor cuantía y en los juicios especiales, el llamado a las partes a conciliación en los casos en que corresponda conforme a la ley. ¿Por qué sería la conciliación un equivalente jurisdiccional? De acuerdo al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la conciliación se estima como una sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales y produce el efecto de cosa juzgada. Este artículo dispone que, de la conciliación total o parcial, se levantará acta que consignará solo las especificaciones del arreglo, la cual suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Además, la conciliación es título ejecutivo de acuerdo al artículo 434, número 1 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son las características? Primero, es un contrato jurídico bilateral. Segundo, es un contrato procesal. Dentro de este existe una limitación, ya que las partes solo pueden componer acerca de las pretensiones y contrapretensiones debatidas, sin poder hacer concesiones ajenas a las sustentadas en el proceso. Tercero, es un contrato judicial que actúa como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Cuarto, solo puede producir una vez iniciado el proceso. Quinto, en ella el juez tiene una participación activa. Sexto, puede ser de carácter voluntaria o establecida como trámite obligatorio por la ley. Séptimo,
En la gestión de conciliación, el juez puede adelantar opinión sobre un fallo futuro de no producirse acuerdo entre las partes, lo que no inhabilita para seguir conociendo del asunto. Octavo, puede producirse en todo juicio civil, salvo en aquellos casos en que expresamente la ley no lo permita, y en general en que se encuentra comprometido el interés público. Noveno, durante la sustentación del proceso, el juez se encuentra facultado para llamar a las partes a una audiencia o a un comparendo con el objeto de conversar sobre la posible solución del litigio por acuerdo directo entre los contenedores. Con esto hemos terminado la revisión de los equivalentes jurisdiccionales. Cabe mencionar que para algunos autores también se consideran la sentencia extranjera como equivalente jurisdiccional. En los casos en que nuestra legislación le da valor, reemplaza a la sentencia del país en el cual se cumplirá. Sin embargo, aunque sea extranjera, sigue siendo una sentencia y por tanto no se ha incluido en estos videos como equivalente jurisdiccional. Si les gusta. Muy bien, como han apreciado, pues hay muchas similitudes con la legislación argentina en relación a la conciliación nuestra. Otra de las maneras en que el proceso se va a terminar, bueno, dejamos constancia de que en la conciliación el proceso se termina por medio de una resolución que se dicta aprobando la conciliación. Ahora vamos a hablar del allanamiento. ¿Qué es el allanamiento como tal? ¿Qué consiste el allanamiento? El allanamiento es el acto, es una declaración de voluntad, dice acá, del demandado, realizada dentro del proceso, por la cual se acepta que el actor tiene derecho a la tutela jurisdiccional que solicita en la demanda. Vamos a ahondar un poco en el allanamiento. En cuanto a un concepto, también podemos decir que el allanamiento es aquel acto mediante el cual la parte demandada manifiesta su conformidad con lo que pide el actor. O más ampliamente, podemos nosotros decir que es el reconocimiento o sometimiento del demandado a las pretensiones contenidas en la demanda. Y se dice pretensiones porque para que el allanamiento produzca efectos en la legislación guatemalteca, este debe ser total. Si solo fuera en parte, como la doctrina sí lo establece, no acarrearía más consecuencias que una reducción de la litis, pero no contemplado el procedimiento en nuestro código, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo se clasifica el allanamiento? Pues doctrinariamente existe el allanamiento total y el allanamiento parcial. Y el total es de todas las pretensiones que se ejerciten en la demanda. Y parcial cuando solo se acepte alguna de ellas. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil realmente en su artículo 115 no da cabida al allanamiento parcial. No existe esta figura en el Código Procesal Civil y Mercantil. Como consecuencia, podemos nosotros decir que no va a existir de esa manera. Y si se diera, pues va a haber otros caminos para aprovechar ese allanamiento parcial, como vamos a ver más adelante. Y el procedimiento, pues es bastante sencillo. En primer lugar, se debe plantear como actitud del demandado. Así está contemplado en nuestro Código
porque está situado en el artículo 115 dentro del capítulo 4, sustanciación del juicio, sección primera, actitudes del demandado, actitud del demandado. Entonces, ¿cuándo se da esta actitud del demandado? En, diríamos, los 9 días que corresponden al emplazamiento, o en los otros procedimientos dentro de los 3 días, o hasta antes de contestar la demanda, si fuese el juicio oral. Al momento de contestarse la demanda, perdón. Debe hacerse por escrito dentro del periodo de emplazamiento. ¿Qué sucede o qué pasa si alguien quiere allanarse después de, diríamos, la fase del emplazamiento? Ya no tendría la calidad de allanamiento. Será una figura más bien de confesión sin posiciones, como vamos a ver más adelante. Una vez que se presenta el allanamiento, el juez ordena su ratificación. Y hecha la ratificación, el juez dice falla sin más trámite, o en otras palabras, dicta su sentencia sin más trámite. Esta es otra de las razones por las cuales nuestro código no permite el allanamiento parcial, en virtud de que no puede dictar doble sentencia en el juicio. Es distinto a la conciliación, que sí lo permite, puesto que esta es resuelta por medio de un auto y no de una sentencia, como suele suceder con la figura del allanamiento. Entonces, no lo permite nuestro código. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del allanamiento? Pues es totalmente judicial, ¿sí? El allanamiento es totalmente judicial, es una figura que solo se da dentro del proceso, no es una transacción, no es una conciliación, es un acto, como dicen los autores, es un acto unilateral del demandado, con exclusividad, puro e incondicionado. ¿Por qué? Porque no puede mezclar, diríamos, justificaciones. Si dice, sí, acepto todo lo que me dice, pero no cumplí por esta razón, ya está limitando el allanamiento, ya está justificando, ya está negando la pretensión del actor. Entonces debe de ser unilateral, puro e incondicionado. Otra de las situaciones es que no necesita ser aceptado por la parte actora. No se le confiere audiencia ni nada, porque no tendría ningún chiste ni razón de ser. ¡Ey, mire, señor demandado, señor actor! Se allanaron a su demanda. Ah, no, me opongo. Eso sería una locura, ¿verdad? Yo quiero 1,000, el otro me dice, sí, está bien, se los voy a pagar. No, me opongo. Entonces dice uno, ese está loco. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Bueno, no el legislador, el autor del código. Pues eliminó cualquier posibilidad de que la otra parte se pudiera pronunciar en cuanto al allanamiento y obliga al juez a que resuelva. A que resuelva. Bien, antes de terminar esto, hay algunas personas, hay algunos autores que discuten si el allanamiento, en el allanamiento lo que más importa es el reconocimiento de los hechos o del derecho pretendido, dicen, se hacen bolas, ¿verdad? Porque si fuera de los hechos, el juez se vería en la necesidad de apreciarlos y apoyarse en ellos para dictar su sentencia.
Entonces, muchos dicen, no, el allanamiento simple y sencillamente es una aceptación total de las pretensiones del actor. Lo que le queda al juez es dictar sentencia. Y algunos dirán, ¿y será posible que la sentencia pudiese ser absolutoria no obstante el allanamiento? Pues está lejana la posibilidad, pero no deja de ser una posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, que los hechos que pretende el actor sean imposibles, ¿verdad? ¿Sí? Mire, señor juez, yo lo demando por daños y perjuicios porque él me ofreció la mitad de la luna. Y el otro dice, sí, acepto, ¿verdad? Porque sí, yo le quedo debiendo la mitad de la luna. Entonces va a decir el juez, dicto sentencia, porque no le vendió la luna, lo condeno. Eso sería ridículo. Entonces, hay algunas cosas en donde también los jueces deberían de ver que las pretensiones estén ajustadas a la ley, que no sean actos imposibles, que no haya cierta connivencia entre las partes para aceptar algo y que esto produzca efectos que pueden ser perjudiciales a terceras personas. Entonces, en la práctica, la verdad es que el allanamiento sí termina con una sentencia favorable, pero hay que tomar en cuenta los efectos que esto va a producir, a mi muy forma de ver. El allanamiento, repito, no es una transacción, ni es una conciliación, es una especie de confesión escrita, pero con nombre y apellido propio, allanamiento. Muy bien. Vamos a continuar acá con otra de las figuras, la confesión. La confesión. Es el reconocimiento, dice la confesión, dejamos a los autores, es el reconocimiento que hace el demandado de todos los hechos que fundamentan la pretensión del actor y lleva a solicitud de parte a dictar sin más trámite sentencia. Hablamos acá otra vez de sentencia. La palabra confesión como tal, pues la vamos a encontrar en varios artículos. En el artículo 98, que básicamente se está refiriendo a las pruebas anticipadas. En los artículos 139, 140 y 141 que se refieren a la declaración de las partes. Sin embargo, les coloqué aquí, es importante aclarar que en los artículos 98 y 139 se menciona al absolver posiciones. Bueno, vamos a desglosar un poquito estos puntos de cómo lo trata nuestro código. En primer lugar, déjenme contarles que el artículo 98 contempla las pruebas anticipadas y que deben de ser presentadas tal y como lo vieron posiblemente en su curso número 1 de procesal civil cuando vieron el juicio ordinario, como una declaración jurada. No estamos hablando de una declaración de las partes, por razón de que acá no hay litis todavía y no se sabe quién es actor y quién es demandado. No hay una existencia formal de las partes. Por eso se le va a llamar pruebas anticipadas de declaración jurada. Y la aceptación que se haga de esta produce la confesión, que va a ser útil no para terminar el proceso, ojo con eso, la del artículo 98, tome usted en cuenta que no termina ningún proceso, es más, inicia proceso. ¿Por qué? Si nos vamos al artículo 327,
procede el juicio ejecutivo, dice, la ejecución común, en virtud de los siguientes títulos, y en el número 2 dice, la confesión del deudor prestada judicialmente. Entonces, el artículo 98, logramos obtener una confesión que inicia juicio, no que termina juicio, ¿sí? En cambio, la del artículo 139, que ya está contemplada como declaración de parte, es así. Esta sí, al absolver posiciones, sí finaliza el proceso ya iniciado. Por favor, tomen en nota o tomen en cuenta esa circunstancia. La importancia de la confesión hecha en forma legal, es decir, ante el juez competente, es que de conformidad con el artículo 139, la misma produce plena prueba. El artículo 140 del mismo código establece que la confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor terminan el proceso y el juez a solicitud de parte, sin más trámite, dictará sentencia. El autor Manuel Osorio establece que la confesión es uno de los medios de prueba admitidos en el proceso civil y en la laboral, cuya finalidad es obtener de la parte contraria y con relación a los hechos debatidos el reconocimiento de los que perjudican la posición litigiosa del confesante y favorecen la del que solicitó la prueba. Se llama también absolución de posiciones porque se realiza generalmente sometiendo al absolvente al interrogatorio, que es un llamado en un pliego de posiciones que presenta el adversario. Ojo, y aquí deducimos lo siguiente: ¿cuál es el objeto de la prueba llamada declaración de parte? El objeto es obtener la confesión, ¿sí? Obtener la confesión, porque hecha esta, el proceso puede terminar a solicitud de parte con sentencia. ¿Cómo se clasifica la confesión? Bueno, judicial y extrajudicial. La judicial es la que se presta ante el juez competente, promovida por la parte contraria, mediante el interrogatorio o las posiciones. Y es extrajudicial la que se hace fuera del proceso, ¿verdad? Y en nuestro medio, en el proceso civil, tiene mediano valor de principio de prueba, pero no termina el proceso. Es más, muchos autores dicen de que esa parte, última parte del artículo 139, que dice la confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba, no es constitucional, puesto que hay una prohibición expresa de someter a las personas al interrogatorio extrajudicial. Entonces, podría no apreciarse en el proceso civil. Es expresa la que se hace respondiendo el declarante al interrogatorio. Es decir, aquella que se obtiene de las preguntas que se le formulan a la persona. Y es tácita o ficta la que el juez da por hecho, por el hecho de que no comparezca a la diligencia el absolvente sin justa causa o asistiendo, se rehúsa a responder en la forma ordenada por la ley. Puede ser simple, compleja o calificada. Simple es cuando pues la persona responde de manera asertiva o afirmativa todas aquellas preguntas que se le formulan sin ninguna circunstancia que modifique sus efectos. Diga si es cierto que usted le debe 50,000 quetzales al señor fulano de tal. Sí, hasta ahí es simple, pero si ya dice, pero no le he pagado por, ahí ya la calificó, ya no es una confesión que me sea útil para dictar una sentencia. Es compleja, dice, si los hechos que se agregan destruyen el contenido en la pregunta y pueden ser o no independientes del hecho principal,
Se dice entonces que la confesión compleja es por sus efectos dividua o individua, esto es divisible o indivisible. Es lógico que en la confesión se acepte por entero o por entero se rechace, puesto que es una y una unidad jurídica no puede ser dividida. Es compleja cuando se comienzan a hablar de unas cosas que no corresponden a la confesión. Y es calificada cuando le atribuye una distinta significación jurídica que modifica sus efectos. Sí le debo, pero no le he pagado porque no ha vencido el plazo, ya califiqué. La confesión, por ejemplo, simple, la aceptación es completa, total, pura, simple, lisa y llana. La confesión es compleja cuando ésta se hace, pero justificándose en que existen otras circunstancias, otros procesos acá, ¿verdad? Por ejemplo, que diga, sí, yo acepto, pero es que él también me debe. Entonces, está haciendo una serie de circunstancias que entorpecen el proceso y es calificada cuando se está justificando del por qué no ha realizado la acción, omisión, la obligación, etc. En la confesión han de darse 3 elementos básicos: la capacidad del confesante. No podemos obtener una confesión de una persona que no esté en el pleno uso de sus facultades mentales. Imagínense ustedes, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 138 dice: en caso de enfermedad legalmente comprobada del que deba declarar al tribunal, el tribunal se trasladará al domicilio o lugar en el que aquel se encuentre, donde se efectuará la diligencia a presencia de la otra parte, si asistiere, salvo que por el estado del enfermo le impida declarar a juicio del juez. Entonces imagínense, va el juez y dice: ¿qué tiene el señor? Está bien grave en el hospital, pues vamos a hacer allá la diligencia. Llega al juzgado, el juzgado al hospital, y el señor con un montón de tubos, respirador artificial y todo, dice: yo veo que sí entiende las preguntas, procedamos. Y hace la diligencia. Él no tendría la capacidad para confesar. Entonces, eso es un punto en contra de uno de los elementos que debe darse. El objeto de la confesión. El objeto de la confesión. Entonces, en este caso, tiene que referirse a los hechos controvertidos. Y este es el grave problema que suele tener el gremio forense, que trata la manera de hacer preguntas tontas en sus posiciones. Desde la facultad, cuando nos dicen: hay que hacer un pliego de posiciones, nosotros no hallamos cómo iniciar nuestro pliego. Y estamos acostumbrados al protocolo, a ser solemnes, ¿verdad? A comenzar con el saludo. Buenos días, un saludo especial al profesor. No, somos muy solemnes y esa solemnidad nos hace que nuestras preguntas sean de la misma manera. Y por lo tanto, no sabemos hacer preguntas, porque confundimos las cosas por una forma, por formulismos. Otras veces hacemos preguntas que no son pertinentes, que no es a través de ellas que se va a demostrar una cosa. Por ejemplo, está el actor y el demandado. Y la primera pregunta que suele hacer el actor al demandado es: diga al absolvente si conoce al señor fulano de tal. Y uno dice: pero ¿y esto qué? ¿Cómo no lo va a conocer si lo demandó? Si es la otra parte, lo tiene que conocer. Esa es una pregunta que, ¿y qué me va a llevar de claro? Si dice sí, sí, confesó que me conoce.
Pero si lo que está buscando es el pago de daños y perjuicios, está buscando la constitución de una servidumbre, está buscando alimentos, etcétera, y lo conoce. ¿Ah? Diga al absolvente si es cierto que el señor fulano tal es una buena persona. ¿Y qué le importa si es buena o mala persona? No es parte del proceso. Debemos de ir a los hechos controvertidos. Dice el objeto de la confesión. ¿Ya? Otros preguntan, diga si es cierto que conforme escritura pública número tal y tal, usted se reconoció deudor. ¿Cómo le va a preguntar algo que está documentado en una escritura en donde alguien dio fe pública de ese acto? Eso ya está probado. ¿A qué se lo vuelve a preguntar? Más fácil decir, ¿tiene usted presente que en escritura número tal se comprometió a tal cosa? Sí. Diga al absolvente si ha cumplido con esto. Pero trabajar sobre los hechos controvertidos, porque de ahí se va a obtener la confesión. Yo he visto muchos casos en donde confiesa las posiciones, pero cuando el juez examina las posiciones, ojo, se da cuenta de que no, las preguntas que eran sobre los hechos controvertidos, el juez se las descalificó y confesó sobre si lo conoce, si estuvo en tal lugar, si son cuates, ¿y eso qué? No va a producir una sentencia. Y luego la voluntad de quien la presta. ¿Señor va a declarar? Sí. Ah, bueno. Mire, diga si es cierto que usted le debe al señor fulano de tal 100,000 quetzales, caso contrario, le voy a quemar su casa. Sí, le debo. No, ¿verdad? Tiene que haber una voluntariedad en esa declaración. ¿Y cuál es el valor probatorio de la confesión? Pues el artículo 139 establece de que es prueba legal o tasada. Al decir que la confesión prestada legalmente, produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio a que se refiere a hechos personales del interrogante se tendrán por confesión de éste. Es decir, que es un medio eficaz, suficiente y legalmente válido para para confirmar lo afirmado. La confesión legalmente hecha sobre los hechos que fundamentan las pretensiones del actor, lo reitero otra vez, termina el proceso y el juez a solicitud de parte y sin más trámite dictará sentencia. Y acá vamos a platicar de algo muy importante en este caso. Ojo, no toda confesión legalmente hecha termina el proceso. Y dirán, bueno, no nos acaba de decir el licenciado que sí lo termina. Ojo. Recuerden que por medio de la declaración de parte, yo puedo pedirle al demandado que comparezca a absolver posiciones, pero él, como demandado, también le puede pedir al actor que comparezca a prestar declaración de parte. O sea, si ustedes ven en la declaración de parte, en artículo 130, dice, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del proceso. O sea, actor puede confesar, demandado puede confesar. Sin embargo, el artículo 140 es bien clarito. La confesión legítimamente hecha, dice, sobre los hechos que fundamentan las pretensiones del actor, termina el proceso. En cambio, si el actor va a absolver posiciones y acepta, no termina el proceso. Eso tiene que llegar hasta sentencia después del procedimiento para demostrar que el otro confesó y ser apreciado como una confesión del actor, pero en sentencia con todo el trámite correspondiente. En cambio, si la confesión la hace el demandado,
se termina. Hasta ahí llegó el proceso, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Entonces, mucho ojo con eso. No siempre la confesión termina el proceso. Tiene que ser la confesión pura, simple, sin calificación de parte del demandado. Ojo con eso. Y existe también la figura de la confesión sin posiciones. Y es aquella que dice el código: no se haga al absolver posiciones. Solo le vamos a llamar confesión a aquella que proviene de las preguntas o de las posiciones en la declaración de parte o en la declaración jurada. Cuando se haga de otra manera, en la demanda, dice, o en otro estado del proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Por ejemplo, si alguien hizo un allanamiento parcial, el juez no le va a dar trámite, pero yo sí puedo pedir que ratifique el memorial y entonces queda perfecta una confesión, por lo menos de algunas pretensiones. Entonces, la confesión sin posiciones se va a dar cuando alguien acepte hechos que le perjudican en cualquier etapa del proceso en un memorial o en otro estado del proceso, dice, en una diligencia, en algo, pues puede aceptar, se debe ratificar y queda perfecta la confesión. Vamos a ver un video breve también sobre el aspecto de las posiciones que me interesa que ustedes sepan y manejen. Vamos a hablar entonces de la elaboración del famoso pliego de posiciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema práctico respecto a cómo elaborar un pliego de posiciones. La prueba confesional es una probanza de cabecera en varios procesos de índole civil. Sin embargo, más allá de los requisitos legales de su ofrecimiento, lo importante es saber elaborar el pliego de posiciones con el cual se desahogará e incluso que las posiciones que se realicen sean calificadas como legales. Primero vamos a definir la prueba confesional como aquella prueba en la que se solicita la confesión de hechos de la parte contraria respecto a la posición que se tiene en el juicio de los hechos materia de litis, con la consecuencia de que en caso de que no se comparezca dicha prueba sin justificación, se entenderán confesadas las posiciones que sean calificadas como legales. En ese sentido, entonces, tenemos que la prueba confesional se desahoga en pliegos de posiciones y no en interrogatorios, puesto que se trata de que tu contraparte acepte la procedencia de tu postura en el juicio. Ahora bien, los códigos procesales son claros respecto a los requisitos que deben cubrir los pliegos de posiciones, mismos que son que la posición debe concretarse a hechos que sean objeto de debate, que las posiciones deberán relacionarse a hechos propios del absolvente, que las posiciones nunca podrán contener más de un hecho en cada una y deben realizarse en sentido afirmativo. Ahora bien, para cumplir con esto te doy 3 tips. 1. Primero que nada, recuerda que debes formular posiciones en sentido afirmativo, porque es la postura de tu cliente frente a tu contrario. De esto tenemos que debes fijar tu postura en relación a los hechos en litis. Ejemplo, si la litis se trata de una deuda y representas al acreedor, el deudor, suponiendo que opone como excepción el pago, un ejemplo de posición podría ser que ha omitido hacer el pago de la cantidad adeudada. 2. Las posiciones se deben realizar en sentido afirmativo, por lo que debes recurrir frente a actos omisivos a expresiones como que ha omitido, que se ha abstenido, que negó, que impidió. Estos son ejemplos en los que puedas realizar posiciones sobre hechos que pudieran considerarse negativos. Sin embargo, con el empleo de este tipo de expresiones se plantean de forma afirmativa. 3. Siempre debes tener en mente que la consecuencia de que una persona acepte una posición de tu pliego implique la confesión a un hecho que te lleve a conseguir las pretensiones que reclamas en tu demanda. Entonces debes procurar que tus posiciones sean empleadas en hechos litigiosos que te lleven a conseguir tus pretensiones. Usando el mismo ejemplo anterior, que ha omitido hacer el pago de la cantidad adeudada, en caso de no asistir, se entiende que contestan un sí,
y esto conlleva que la persona demandada confesó que no pagó su deuda. Por otra parte, partiendo del mismo ejemplo, si partiéramos que la deuda fue de un pagaré, si expresamos una posición como que el absolvente firmó el documento base de la acción, a menos que la contestación de demanda fuera en el sentido de negar la firma, la oposición no nos sirve, puesto que si el demandado aceptó el documento y expresó haberlo pagado, una oposición en el sentido de que confiesa haber firmado el pagaré ni siquiera se puede considerar como un hecho litigioso y puede conllevar a su desechamiento. Como tip extra, trata de ser conciso, puesto que existen colegas que presentan pliegos de posiciones de más de 50 posiciones, donde en muchas ocasiones son 7 posiciones repetidas en diferentes formas de planteamiento. Esta prueba generalmente no es útil al oferente, salvo cuando el absolvente no se presenta. En caso de que el absolvente se presente y confiese ciertos hechos, puedes ampliar de forma verbal tu pliego de posiciones. Sin embargo, es mejor ser concisos, haciendo las posiciones adecuadas que te lleven a ganar tu caso. Bueno, esto sería todo por este video. No olvides que si te pareció útil, dejar... ¿Qué tal? Muy bien. Fíjense que otra de las maneras en que se termina el proceso es el sobreseimiento. Se me traba mi cámara, ahí está. Esta es una figura que más se maneja en el campo penal, pero que sí existe en el proceso civil. Anteriormente había 2 únicos casos de sobreseimiento. Uno de ellos se daba en la famosa dispensa judicial, que era aquella autorización que hacía el juez en caso de que los padres de un menor se negaran a darle el consentimiento para que contrajera matrimonio. Sin embargo, como se emitió una ley que prohíbe el matrimonio de los menores de edad, entonces prácticamente el artículo 425 del Código Procesal Civil y Mercantil, que contenía el sobreseimiento, caso número 1, quedó derogado. Pero sí lo contempla el artículo 428. Es el único caso en donde se da el sobreseimiento. ¿Qué significa? Que en el divorcio dice, tal como lo vimos en la conciliación negativa, si el juez debe de pedirles a las partes que vuelvan a la vida conyugal, y si ellos dicen, sí, continuamos con la vida conyugal, el juez va a declarar el sobreseimiento definitivo. Terminó el proceso ahí. No dice más. Fíjense que es interesante porque solo dice, declarará el sobreseimiento definitivo, pero no establece los efectos del mismo. Nada. Solo dice sobresee. Punto. Lo deja ahí sí que en un stand-by. El sobreseimiento se usa mucho en los procesos penales. Sin embargo, solo ha sido utilizado en el proceso civil en estos 2 casos y actualmente solo en el que les presenté. ¿Qué es lo que está acá, verdad? El artículo 428 es el único caso de sobreseimiento que existe en nuestro código. Sin embargo, no hay ningún artículo más que desarrolle esta figura, por lo que lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Y además, recuerden, chicos, que es en un proceso voluntario, en un juicio voluntario, diligencias voluntarias, por lo que no tendría ningún sentido entrar en discusión a esto. Pero el que sí causa problema es el desistimiento. El desistimiento es la declaración voluntaria del demandante de no continuar en el ejercicio de la acción, en el proceso pendiente iniciado por él. Según Jaime Wasp, si el allanamiento es la declaración del demandado de abandonar su oposición, el desistimiento es la declaración por la cual el actor anuncia su voluntad de abandonar su pretensión. ¿Quiénes pueden desistir? Bueno, esto es interesante, porque si bien es cierto, ambas partes tienen los mismos deberes y derechos, el desistimiento
va a tener características sine qua non únicas que hacen que no todas las partes puedan plantearlo dependiendo de la instancia en que se trate. Y por lo tanto he hecho más o menos la siguiente observación. En la primera instancia del proceso solo puede desistir el actor. El único que puede plantear un desistimiento que termina el proceso es el actor. El demandado no. Ustedes imaginan que diga el demandado, me han demandado, voy a desistir del proceso. ¿Y qué efecto va a producir? El proceso va a continuar, lo único es que te saliste y que eres autorrebelde o que no hay ningún efecto posible. Entonces, no cabe la posibilidad de que el demandado desista del proceso en la primera instancia, cuando este es del proceso. Ojo con eso. En la segunda instancia pueden desistir ambos, porque va a depender de quién haya planteado la apelación de la sentencia. Si yo, actor, la sentencia me fue favorable y el demandado dijo, no, apelo, y está la apelación, él puede desistir. No desiste, que se quede así la sentencia. Puede el actor desistir también. Y cuando el desistimiento es parcial, que vamos a ver esa clasificación ahorita, ambos pueden desistir según sea quien haya planteado el recurso, el incidente, la excepción o la prueba. Bueno, en el caso de la excepción, únicamente el demandado. ¿Cuáles son las formas que hay del desistimiento? El artículo 581 habla de dos formas. Desistimiento total, cuando es del proceso o de un recurso que afecta la esencia del mismo. Por ejemplo, la apelación de sentencia o de un auto definitivo que pone fin al proceso. Ese es un desistimiento total. Y el desistimiento es parcial de un recurso, incidente o excepción que no da fin al proceso o sobre una prueba propuesta. Tiempo en que puede promoverse. El artículo 581 establece que el desistimiento se puede plantear en cualquier etapa del proceso, incluso después de dictada la sentencia, si ésta no está firme. Por ejemplo, el actor puede iniciar su proceso, sentencia favorable, apeló la otra parte, la sentencia no está firme, no tiene autoridad de cosa juzgada, puede el actor decir, no, dejemos el proceso, ya no lo quiero, desiste. ¿Y qué pasa con esa sentencia? Nunca causó firmeza, por lo tanto, no se puede ejecutar. Usted lo puede hacer en cualquier estado del proceso, incluso después de la sentencia, si ésta no se encuentra firme. Esto de conformidad con lo que establecen los artículos 500, vamos a ver acá, 81. Dice acá, dice el desistimiento puede ser total, vamos a ver, cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido y de la oposición que se formula. El desistimiento, vamos a ver, solo dice que, bueno, no establece nada, es parte de la doctrina, pero así lo establecen los jueces. Y no es un acto bilateral. Por lo tanto, no está subordinado a la parte contraria. Fíjense que hay muchos autores que dicen de que debería de conferírsele audiencia a la otra parte para que se manifieste. Pero esto está en la doctrina. Nuestro código no lo establece como un acto bilateral. Es una simple declaración, voy y desisto. Ojo, eso sí, vamos a suponer que el actor inició el proceso, ya avanzó, no ha llegado a sentencia,
y de repente presenta su desistimiento. Perfecto. Se terminó el proceso. Esto impide que el actor vuelva a iniciar el mismo proceso, pero no impide que el demandado le inicie proceso al actor por los daños y perjuicios que le pudo haber ocasionado por haberle planteado una demanda. Entonces, mucho cuidado con esos desistimientos que se hacen. Miren, ¿sabe qué? Ya me voy, ya no quiero seguir el proceso, desistamos. No, es mejor llamar a una conciliación o una, aunque sea extrajudicial, arreglar, redactar una transacción, darse en la transacción el más completo, total y eficaz finiquito de ambas partes y desistir. Y ahí no hay probabilidad de que se inicie ninguna acción proveniente de este proceso. El efecto del desistimiento es que si es total, pone fin al proceso sin necesidad de sentencia. Y si es parcial, deja firme la resolución recurrida y sin efecto la excepción o el incidente. ¿Quiénes no pueden desistir? Ojo con esto. Hay prohibición legal para que desistan los que defiendan intereses de menores incapaces o ausentes, o los que defiendan los intereses del Estado o las municipalidades. Si un alcalde, por ejemplo, inició un proceso civil y dicen, llegamos a un arreglo y él desiste, va a ser sancionado por la Contraloría General de Cuentas, porque él no tiene ningún derecho a desistir de un proceso civil ya iniciado. Ojo con eso. Algunas personas deciden renunciar. Sin embargo, la renuncia, dicen algunos autores, la renuncia es un acto más de sustanciación civil y no procesal. Por lo tanto, no tendría mayores efectos. El trámite, para que sea válido, se establece que conste en autos, es decir, en el escrito que se presenta, la voluntad de la persona. ¿Cómo se manifiesta esa voluntad? Afirmando, señor juez, es mi deseo no continuar con el proceso. Por lo que vengo a decir, que se manifieste esa voluntad. Debe hacerse por escrito, con firma legalizada o reconocida ante el juez al momento en que se presenta el memorial de desistimiento. El juez dictará la resolución aprobándolo. Ojo con eso, por favor, jóvenes, una recomendación muy rápida. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos de parte del demandado, buscamos llegar a un arreglo y nos juntamos con el abogado, nunca con la otra parte, con el abogado de la otra parte, nos reunimos y llegamos a un buen acuerdo, decimos, muy bien, se arregló, se hicieron los documentos, etc. Y entonces surge la duda, bueno, terminemos el proceso, hay que presentar el desistimiento. El abogado del actor dice, si ya se arregló, yo ya no quiero hacer nada más. Mire, Lick, hágase el desistimiento usted. Bueno. Y en muchas ocasiones los colegas hacen el desistimiento, obtienen la firma del actor y no se dan cuenta y ellos lo firman y lo presentan. Ojo que esa es doble representación. Pueden incurrir en delito. Si el abogado del actor ya no quiere firmar, porque ya no quiere saber nada del juicio, hagan ustedes el memorial. Que desista, que les firme el actor y busquen a otro colega. Eso sí, al final, después de la firma del actor, pongan en su auxilio, dirección y procuración de manera accidental y por esta única vez y les firma otro colega. Y no pasa absolutamente nada. Y luego, en cuanto a, algunos dicen Lick y la auténtica, pues no hay ningún problema con la auténtica. Que la haga el otro colega. Mejor si ustedes no se involucran con eso, porque puede resultarles problema judicial. La bilateralidad del desistimiento, la doctrina así se da, porque dicen que el desistimiento debería de ser bilateral para por lo menos tener la conformidad de la otra parte, o que por lo menos esta otra parte sea escuchada.
y vamos a ver un breve video sobre el desistimiento. Sean todos bienvenidos a esta su casa, la Academia de Formación de Futuros Abogados y Notarios AFAN. Mi nombre es Josué Kuhn y nuevamente me da una gran alegría en nombre de todo el equipo de AFAN darte la bienvenida a este canal que nuestro único objetivo es apoyarte a ti que estás estudiando para tus privados. Nos da mucha alegría cuando nos han llamado para averiguar sobre nuestros cursos o a través de sus comentarios el saber la gran utilidad que les son estas cápsulas. Y nosotros sabemos que lo son porque han sido preguntas que durante nuestra experiencia son básicas e vitales que te sepas para tu privado. El día de hoy queremos compartirte una pregunta del Derecho Procesal Civil y Mercantil y es: ¿cuáles son las clases de desistimiento? ¿En qué consisten cada una y cuáles son sus efectos? Así que comencemos. Recuerda que el desistimiento es un modo excepcional de terminar el proceso. ¿Y cuáles son las clases? Tenemos el desistimiento total y el desistimiento parcial. Algo importante, tienes que estudiar bien en qué consiste cada uno y no dejarte llevar por tu lógica, porque tienen una respuesta muy especial. ¿Cuál es el desistimiento total? El desistimiento total es el que afecta a un proceso o un recurso que supone la esencia del asunto. Repito, el desistimiento total es del proceso o un recurso que afecta la esencia del asunto. Mientras que el desistimiento parcial es desistir de un recurso, de un incidente o una excepción. Entonces, veamos de aquí, desistimiento total de un proceso o un recurso que afecta la esencia, mientras que el desistimiento parcial es de un recurso, excepción o incidente. Vamos a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y te pido que en el artículo 581 pon de epígrafe clases de desistimiento y subraya. El desistimiento puede ser total o parcial. Siguiente párrafo, subraya como epígrafe. El desistimiento total, subraya normal, es del proceso o de un recurso que afecta la esencia del asunto. Subraya otra vez como epígrafe. Y el parcial, subraya normal, solamente de un recurso, incidente o excepción. Así que ahí tenemos cuál es cada una de las clases de desistimiento. Una siguiente pregunta es el efecto de cada uno de los desistimientos. El efecto del desistimiento total es que impide renovar el proceso y supone la renuncia del derecho. Te lo repito. El efecto del desistimiento total es que impide renovar el proceso y supone la renuncia del derecho. Mientras que si quieres, señalemos primero este. Te quiero pedir que vayas al artículo 582 y en el segundo párrafo pon de epígrafe. Efecto desistimiento total. Repito, en el 582 segundo párrafo, efecto desistimiento total. Y subraya, este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Ahora continúo con el efecto del desistimiento parcial. Como tú recuerdas, el desistimiento parcial era de un recurso, excepción o incidente. ¿Cuál es el efecto del desistimiento parcial? Como es de un recurso, deja firme la resolución impugnada, por ser de un recurso, o sin efecto la excepción o incidente. Por eso me gusta hacerlo gráfico. Deja firme la resolución impugnada, o sin efecto la excepción o incidente. Ahora te pido que vayas a tu artículo 583 y ponle de epígrafe. Efecto desistimiento parcial. Repito, efecto desistimiento parcial. Subraya. El desistimiento de un recurso, excepción o incidente, deja firme la resolución recurrida y sin efecto la excepción o incidente. Y como bonus te quiero compartir cuál es el trámite del desistimiento. Y el trámite del desistimiento nos indica la ley que debe constar en autos la voluntad de la persona, ya sea con firma legalizada o reconocida ante juez. Repito, debe constar la voluntad de la persona con firma legalizada o reconocida ante juez. Vamos a ver el fundamento de esto, artículo 585, epígrafe, trámite, subraya. Para que el desistimiento sea válido,
Se necesita que conste en autos la voluntad de la persona con su firma legalizada por un notario o reconocida ante juez. Algo importante es que a veces han preguntado qué impuesto paga este escrito y es importante que enuncies todo lo que quiere escuchar el examinador, que es que por ser un escrito judicial paga un timbre forense de 1 quetzal por cada uno de las hojas y por llevar firma legalizada tiene que pagar 10 quetzales de timbre notarial y 5 de timbre fiscal. La trampa es que a veces no decimos el timbre forense y por eso te digo, di completa cada una de los impuestos que tiene que llevar acá. Entonces, con eso ha sido una cápsula muy productiva porque ahora sabes cuáles son las clases de desistimiento, total o parcial. Me da una gran alegría en nombre de todo el equipo de Afán darte. Muy bien, pues diríamos que esa es la temática del día de hoy. Todavía tenemos que ver algunas otras formas de terminación del proceso. Nos falta hablar un poquito de la transacción, la caducidad de la instancia, que haremos la próxima semana. Sobre estos temas, déjenme contarles, jóvenes, que en el aula virtual esta semana sí tenemos trabajo. Y vamos a trabajar una tarea que es un análisis comparativo. ¿Y qué consiste? Y se los doy a conocer acá brevemente. ¿Y qué consiste? En que les he subido un documento sobre la confesión que hablamos esta semana. Y lo que ustedes deben de hacer de ese documento que en PDF les he subido, comparar lo que ahí se dice de la confesión en la legislación mexicana con lo que establece nuestro código, ¿verdad? Si hay alguna similitud, si se aplica a la legislación guatemalteca o no se aplica, y hacer ese su análisis comparativo en mínimo una media página. No quiero un análisis de 3 líneas, ¿verdad? No, media página. Y por favor no usen carátula porque eso hace muy pesados sus archivos y cuesta mucho abrirlos. Simplemente hacer ese análisis de ese documento con la confesión que está en nuestro código y pues con la presentación que les he subido ya al aula virtual. Y esto tiene un valor de 5 puntos. La próxima semana vamos a aperturar, diríamos, otro trabajo que va a ser de la siguiente manera. Como ustedes saben, está ya la carrera de los 5K. Entonces, vamos a abrir una ventana. Este trabajo de esta semana, chicos, finaliza el día jueves. Pues a partir del viernes yo voy a abrir una ventana para otro trabajo sobre estos mismos temas. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquellas personas que se han inscrito en la 5K no van a hacer el trabajo que comienza el próximo viernes. Ojo, no me refiero a este que les acabo de explicar, no, es el del viernes. A partir del viernes vamos a tener viernes y sábado, que creo que es el último día de inscripción, para subir ahí nuestro comprobante de que vamos a participar en la carrera. Y esto va a tener un valor de 3 puntos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no van a participar en la carrera? Entonces vamos a tener un trabajo adicional que ellos sí tendrán que realizar sobre estos mismos temas. Entonces deberá de elegirse. Yo sí voy a participar, subo mi comprobante y ya está. O puede decir, no, yo ni vivo en Shela, no me cuesta llegar, mejor hago mi trabajo, ahí va a estar el espacio para que lo realicen. Esa será entonces la mecánica que vamos a utilizar en nuestro curso, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy, mis estimados jóvenes. Los documentos que vimos en pantalla ya están a su disposición en el aula virtual. Para mí ha sido un gusto y un placer haberlos acompañado esta mañana. Espero que todo haya quedado claro.
Muchas gracias, Lick. Feliz día. Feliz día. Feliz día a todos. 15 minutos.